seguir invitándome a través de los años. Creo que me voy a parar, porque no veo las caras de otras. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que incluye los arquetipos del inconsciente colectivo. ¿Qué es un arquetipo? Jung dice que eran y siguen siendo fuerzas psíquicas vivas que reclaman ser tomadas en serio y de no hacerlo se ocupan de asegurar su efecto. Los arquetipos son huellas mnémicas que corresponden a experiencias de la humanidad, registros que se fueron acumulando en los caminos vivenciales de la especie a través de los eones. Esta especie, que sigue aún en evolución, cuenta con estas figuras que son psicodinámicas y que expresan además los deseos y fantasmas de esas experiencias vivenciales de cada hombre y cada mujer a lo largo de los años. Cada arquetipo es un discurso unívoco, cada arquetipo es único, ¿no? Y tiene una posición relativa dentro del aparato psíquico del inconsciente colectivo y del aparato psíquico individual en relación a los otros arquetipos con los que se vinculan, ¿no? Esto hace que tengan una dinámica propia. Yo, para que podamos ubicarnos en de qué vamos a hablar, se me ocurrió hacer un ejemplo. Imagínense que estamos en una habitación donde hay 10 personajes. Estos personajes cohabitan de manera azarosa. A veces son amigos, a veces son enemigos. Se plantean proyectos muy diversos y generan actitudes conflictivas entre ellos. Por lo tanto, se van agrupando según las afinidades y armando lo que para la psicología junguiana son los complejos. Es decir, es un conjunto de personajes que establece una dinámica determinada. Por ejemplo, el ego es un complejo. Es un complejo porque está formado por experiencias hechas con distintos otros arquetipos. Entonces el ego a veces puede ser pensante, a veces puede ser irónico, a veces puede ser violento, según con qué esté resonando en ese momento. Como pueden ver, esa habitación somos cada uno de nosotros. Y esas fuerzas vivas que se unen y se separan, se atraen y se rechazan, son las fuerzas vivas del inconsciente individual. Cuando nosotros estamos haciendo algo, muchas veces creemos que somos nosotros los que nos pronunciamos. Pero muchas veces, yo diría muchísimas veces, son los arquetipos que toman la delantera y se, pronuncian en nombre nuestro. Esta es la dificultad enorme que tenemos los seres humanos, que cuando creemos ser nosotros, no lo somos. El problema de los arquetipos es que son instancias psíquicas maravillosas ante las que podemos nutrirnos y utilizarlas, pero la situación grave, complicada para cada uno, es cuando los arquetipos nos dirigen la vida, cuando toman nuestra delantera y se pronuncian en nombre nuestro. Cuando son exitosos no hay problema, porque evidentemente los dejamos hacer por nosotros porque nos da resultados. Y terminamos, ahí empieza el problema, creyendo que somos nosotros los que actuamos, ¿no? Pero si en esta habitación están los arquetipos y según cómo se fusionan, arman los complejos, ¿dónde está el ser? El ser es la habitación que los contiene.
Por lo tanto, para poder llegar a ser el sí mismo nuclear, uno tiene que haber hecho un trabajo de autoconocimiento muy grande, que la mayoría de las personas no hacemos. Empezar, esto viene de lejos, ¿no? Ya en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos aparece el axioma "conócete a ti mismo". También hablaron de algo muy semejante Sócrates y Platón, al punto de que creyeron que esa máxima correspondía a uno de ellos. Pero previamente Pitágoras también había hablado de esto. Y más tarde en el Deuteronomio aparece también una frase que hace alusión a esto, que dice: estate atento a ti mismo. Más tarde, Hermann Hesse también hizo un comentario y dijo que el verdadero camino del hombre la verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo. San Agustín también dice, en sus confesiones habla de cómo se relacionaba con la divinidad y decía: conocerte y conocerme es mi proyecto vital. De allí que esta frase suele transformarse más tarde en un axioma que dice: conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Porque en realidad en este buceo y en este encuentro con las distintas facetas de nuestra personalidad, vamos haciendo ¿cómo podría decir? Una desidentificación. Nos vamos separando de lo que creíamos que éramos y vamos invitando a aquello que rechazamos de nosotros y pusimos afuera para empezar a relacionarnos. Con lo cual podríamos decir que todos somos uno. Que si nos damos cuenta de que las diferencias están dadas por la asunción de un determinado arquetipo o complejo de arquetipos, y no esencialmente, podríamos empezar a trabajar de una manera mucho más interesante en el encuentro con los demás, porque ya nos encontramos a nosotros mismos. La importancia que tienen estas distintas etapas de la humanidad donde la invitación se producía es porque esta búsqueda es atemporal. Esta búsqueda empezó con el comienzo de los tiempos y seguirá. Es indispensable que el hombre se vuelva hacia sí mismo, porque en su interior es donde se resuelven los verdaderos dramas humanos. Cuando podemos habitarnos, nos damos cuenta que todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Sin embargo, este viaje de apropiación de uno mismo, que es llamado el viaje del héroe o el largo y arduo proceso de autoconocimiento, no es nada sencillo de hacer. La mayoría de las personas tenemos a veces tentación de iniciarlo, pero nos dejamos atrapar por los estímulos mundanos, que son múltiples, y volvemos a perder el hilo de nuestra búsqueda. Porque además, meternos con nosotros mismos es bucear en lugares donde están nuestros miedos y nuestras inseguridades, que provienen de la ignorancia y del inconsciente. En la medida que vamos alumbrando estas distintas situaciones emocionales o psicológicas, se van como disipando los fantasmas. Pero el comienzo es muy difícil, porque nos tenemos que encontrar con cosas que de ninguna manera queremos creer que son nuestras, ¿no? Podemos ver que hay mucha gente que queda atrapada en buscar soluciones exteriores para llenar el vacío existencial.
Quizás todos pasamos por ahí, pero al darnos cuenta de que era insatisfactorio, volvemos nuevamente a intentar un conocimiento de nosotros mismos. Ahora, ese vacío existencial no se puede llenar. Lo único que podemos hacer es aceptarlo y abrazarlo muy profundamente, porque no se puede llenar con nada. Cuando reconocemos que ese vacío existencial es por el desconocimiento profundo de lo sagrado que nos habita, eso que era el sumum del vacío empieza a llenarse con una vida que no se consume. Eso es alcanzar la plenitud. Pero alcanzar la plenitud es tarea ardua, que algunos lo consiguen, otros simplemente estamos intentando. Como no nos gusta encontrarnos con ese vacío y tratamos de paliarlo con cosas externas como las adicciones, por ejemplo, la negación, las adicciones no tienen un largo camino, porque o las dejamos porque nos damos cuenta o nos dejan a nosotros, ¿no? Entonces es necesario que nos vinculemos con ese agujero que hay en nuestro interior, pero lo que hemos venido haciendo desde que el tiempo es tiempo es usar una máscara, muchas máscaras, distintas máscaras, para salir al mundo y taparnos, mostrarnos según lo que el mundo pide de nosotros o según lo que nosotros creemos que el mundo pide de nosotros, da igual. Entonces armamos una máscara, podemos tener muchas máscaras, una que es no sé, la seductora, el pícaro o el estudioso. Hay muchas máscaras que cuando vinieron a nuestra vida y se produjo un ensamble con nuestra forma de ser, nos sirvieron, nos sacaron de situaciones conflictivas y, agradecidos por habernos sacado de ese lugar, las invitamos a que se quedaran, ¿no? Todo esto en forma inconsciente, porque creíamos que éramos nosotros mismos. Acá lo que pasa es que tenemos que entender cómo comienza esta máscara. Los antiguos le llamaban máscara a la que se ponían los actores en el teatro, que se llamaba personare o persona, donde al colocarse la máscara cumplía tres funciones. Una, ocultaba las facciones del actor. Dos, permitía que se representara un personaje que no era el actor. Y tres, ayudaba a que se escuchara su voz, porque al retumbar sonaba de una manera más intensa. Todas estas cosas nos suceden a nosotros también con una máscara. Porque si yo estoy asustada de ir a una fiesta y me pongo el disfraz de la sexy, mi máscara me va a hacer hablar en voz alta, moverme dentro de la dificultad como si tuviera todo en mis manos. Por lo tanto, voy a salir de esa fiesta convencida de que la sexy es un aspecto mío. Y lo voy a usar frecuentemente cuando me sienta en una situación parecida. Ahora, ¿qué sucede? Esta máscara se comienza a desarrollar en los primeros años de vida con nuestros padres, que nos dicen hay que ser buenos, no hay que ser egoístas, no hay que ser celosos, no hay que mostrar esa hostilidad. Y entonces todos, para sobrevivir primero, para conseguir su amor después, empezamos a disimular nuestras cosas, a hacer lo que ellos nos dijeron y nos va bien, y nos regalan un caramelo o nos dan un abrazo, ¡ay, qué bien, felicitaciones por cómo te portaste! Y
terminamos creyendo que también somos buenos, amorosos y todo eso. Pero ¿qué sucede? Porque esos otros aspectos que nosotros, mejor dicho, que nos representaban auténticamente y que no pueden ser mostrados, se empiezan a esconder dentro del psiquismo, son reprimidos y a aumentar una bomba de tiempo. Que esa bomba de tiempo puede pasar 50 años, 30, 25, sin detonar. Pero de pronto, una situación vital cualquiera hace que aparezca un monstruo en nuestra vida. Y de repente, siendo una madre abnegada, nos vamos de casa y los dejamos a los chicos. O siendo una maestra amorosa y comprometida, nos dedicamos a estudiar arte y no aparecemos más por los lugares que nos conocían. ¿Y qué sucede ahí? Ese momento es cuando nosotros sentimos que la máscara falló, ¿no? Que no nos está dando resultado. Y el encuentro con esa parte reprimida que aflora es muy traumático, porque el resto de la personalidad le cuesta mucho incorporarlo. O sufre el aspecto que irrumpió, o sufre el resto de la personalidad que no se puede acomodar a ese aspecto. Entonces la máscara tiene una virtud que es permitirnos confrontar con el mundo de una manera viable, aprendiendo cuáles son los parámetros que se exigen para cada situación. Si yo estoy deprimida y tengo que ir a buscar trabajo, seguro que me voy a maquillar, voy a poner mi mejor sonrisa para que me aprueben, porque yo necesito el trabajo. Entonces, toda la dinámica social está basada en las máscaras. Pero lo individual, lo original, empieza a quedar completamente enterrado en el inconsciente. Y eso que nos hace diferentes a cada uno en el concierto de la humanidad, queda sin mostrar. Y entonces, eso que queda sin mostrar y que está hundido en el inconsciente, empieza a dar síntomas y se convierte en lo disfuncional de la personalidad. Esta cara, aun cuando es muy exitosa, esta máscara, ¿no? Cuando es muy exitosa y nos ha provisto de logros importantes, profesionales o familiares, si siempre ese éxito y ese logro está hecho a expensas de algo que abortamos. Toda la fuerza que le ponemos para lograr que sea exitoso ese aspecto está en desmedro de las cosas genuinas que existen en nuestro interior y que no son aprobadas o por el medio o por nosotros mismos, porque hay aspectos nuestros que también nosotros rechazamos, ¿no? Entonces, cuando se produce esa identificación con la máscara, uno puede quedar pegado. Hay gente, a mí me pasa a veces, de ver señores o señoras grandes sentados en la biela, por ejemplo, en la puerta, en la vereda, de más de 70 años, tostaditos y mirando pasar la gente con cara de acá hay una oportunidad, y realmente es doloroso, ¿no? Es profundamente doloroso porque ya fue, pero cuesta mucho verlo, ¿no? Entonces, estos que parecen triunfadores en el mundo, muchas veces, porque es difícil sostener esa imagen todo el tiempo, al llegar a casa se convierten en niños tímidos, quejosos, malhumorados, melancólicos, o aquellas personas que son siempre templadas, amorosas,
y equilibradas y que guardan en su interior una fuente de ira y sed de venganza imposible de sostener. Esas cosas que quedan encerradas o dan síntomas físicos o psíquicos o espirituales, porque el viaje de la vida es integrarnos. También podemos hacer que esas cosas que no nos gustan, en lugar de enterrarlas en nuestro inconsciente, se las depositamos a los políticos, a los de Boca, a los del barrio de enfrente, o a estos chicos jóvenes que son un desperdicio, porque jóvenes éramos nosotros. Bueno, cuando ponemos esa ira afuera, estamos demonizando a gente que es exactamente igual que yo, que cada uno de nosotros, que tiene el mismo potencial y el mismo derecho a la vida, que ha hecho elecciones de diferentes complejos arquetípicos que la dejaron impregnada, ya sea ella o su familia, porque a veces nacemos en familias donde estos nudos psicológicos son tan fuertes que marcan a su descendencia con ese mismo rasgo, ¿no? Nosotros podemos ver que la máscara tiene un aspecto positivo cuando conseguimos ser aceptados porque dimos una buena impresión, y un aspecto negativo cuando nos identificamos con eso y creemos que somos solo eso. Pero ¿hasta qué punto una vida social adaptada es inocua? Realmente estamos dejando rasgos y trozos de nuestra vida afectiva al tratar de complacer a los demás. Y entonces ahí vemos que adoptar únicamente aquellas cosas que son aprobadas por los demás nos hacen perder el alma. Y perder el alma no es una pavada, porque el alma es el influjo desde donde llega lo espiritual a manifestarse en la materia. Y ese alma es rebelde, o esa alma es rebelde, exige ser, si te miré a vos para ver si estaba bien dicho, exige ser representada en todos sus aspectos. Entonces, evidentemente cuando no lo logra, se enferma y muestra aspectos de sí mismo aparentemente desvalorizados, que en realidad son dolores, heridas que no fueron atendidas y consideradas, no por los demás, por uno mismo, ¿no? Porque acá no hay que sentir culpable a nadie. Este proceso pasa en cada uno de nosotros y solo nos salvamos si nos encaramos individualmente a hacer un cambio. Podemos preguntarnos cómo se desprograman estas máscaras. Y para esto es muy importante que tengamos claro que se trata de fuerzas psíquicas vivas. Entonces lo que tenemos que hacer es meternos con nosotros mismos, hacer meditación, dejar que empiecen a fluir dentro nuestro esas tendencias que estaban ocultas, y entonces podemos llamar a la máscara y entablar con ella un diálogo. Entonces, por ejemplo, la mujer dura que me ha defendido durante tantos años para sobrevivir en un mundo hostil, la puedo llamar y decirle: te voy a poner un nombre. Me parece que podrías llamarte Antonia. Mira, Antonia, yo sé que fue muy útil tu presencia en mi vida, porque sin vos no hubiera sobrevivido. Y te agradezco profundamente todo lo que hiciste por mí. Pero ahora ya no sos necesaria.
y te pido que te corras de la escena, porque si en algún momento yo te necesito, te aseguro que te voy a llamar. Y además vas a seguir teniendo dentro mío un lugar preferencial por todo lo que hiciste por mí. Esto es una manera amorosa de hablar con cada uno de esos personajes y darles un lugar en el total de mi afectividad. Entonces, cuando las personas se sienten ubicadas en un lugar, se sienten reconocidas, que es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos reconocen. Sentimos, ¡ah, qué bien! ¿No? Si nosotros podemos tener un trato amoroso con partes que a lo mejor son horribles, como por ejemplo una loca que se desbanda en medio de cualquier situación porque las cosas no le salieron como tenían que salir. Ese es otro personaje que también nos salvó la vida. Vas a saber en qué momento, pero que cuando apareció nos salvó la vida. Entonces a esa loca le tenemos que decir cuánto agradezco esa furia desatada que nadie es capaz de tener y vos sí la pudiste tener, porque cuando la precisé estuviste ahí. Pero hoy estoy eligiendo una cosa más tranquila, donde podamos charlar sin necesidad de agarrarnos a piña. ¿No? Bueno, en la medida en que yo puedo hacer esto con estos personajes internos, también lo hago con lo de afuera. Porque eso mismo que me pasa a mí, le pasa a las personas que entran en contacto conmigo. Y vale la pena que aprendamos, de algún modo, a establecer relaciones más cálidas, más amorosas. Ojo, no quiere decir que no van a aparecer los exabruptos y que los lugares que tienen una huella muy marcada no se van a seguir expresando. Pero los podemos reubicar con un diálogo interno. Yo aconsejo tener una libretita y en una página pongo mi ego que habla con los distintos personajes. Entonces le puedo pedir y le puedo contar en un diálogo, porque si nosotros le preguntamos a cada uno de esos personajes por qué fue así, lo que nos contesten nos van a dejar muy tranquilos. Van a ver que debajo del mal siempre hay bien. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros en nuestra propia vida. Que debajo de todas las cosas desordenadas, desajustadas y exageradas, siempre hubo un bien que no tuvo lugar para ser expresado. Y cada uno de esos personajes pasa exactamente lo mismo. El problema en nuestra psiquis no es cuando sabemos que tenemos determinadas cosas y podemos dialogar con ellas. Es cuando consideramos aspectos absolutamente rechazados y otros idealizados. Cuando estamos en esa división interna, hay guerra siempre. Ese es el conflicto. Si el conflicto está en nuestro interior, se manifiesta afuera. No digo que no vaya a seguir ocurriendo, pero le vamos a dar mucha menos entidad si conocemos cómo se produjo que si nos dejamos chupar por la primera fuerza viva que nos agarre. Acá sería bueno que veamos la parte de película que grabé, que después ustedes pueden ver la película total si quieren, porque aunque es una broma, está tenida en cuenta todo esto. Ahora, hay que apagar luces solo. No, primero vamos a ver si prende. Si el técnico hasta el momento está bueno. Ustedes les tapo.
12 era, ¿no? Sí. Fíjense lo que dice, va otro para allá abajo. Esta primera parte significa que cuando nosotros mandamos un aspecto nuestro al inconsciente, o sea, el mar siempre representa el inconsciente, que se va otro para allá abajo, sube una máscara para ubicarse en su lugar. Y la máscara viene del inconsciente, o sea que uno no sabe que va a aparecer, pero aparece. Bueno, acá hay otro momento, después lo hablamos. Hold the phone, killer, at 3 o'clock. Después acá vemos las máscaras. Billy Counts, right here. You know, you're lucky you caught me. I was just on my way out the grave. I will hold anything you want. Can you help me? Él dice, ¿me puede atender usted? So, what kind of count you been on? I'm not sure exactly. You see, I'm just terrible with things like that. That's an interesting time, Mr. Lucas, Sandy, Evans. Tina Carlisle. Pleased to meet you. The trucker's all mine. Really? Maybe what? Such mess. Oh, of course. That's been right. As I was saying about that tie, it reminds me of one of those, what do you call it, football tests. Perfect. Right. Remember this what it looks like, though? You put it way back. Sort of a Lady Diners. Of course. Well, you see, Mr. Pincus. Bright colors. It's a palette. It's supposed to make you Es feel una corbata de poder. Does it work? Several different plans. Checking. Savings and checking. CDs. Savings and CDs. Checking.
Entonces, acá lo que podemos ver que ante una situación desestabilizante por completo, que es una mujer espectacular, que a su vez ella tiene la máscara del sexy, su compañero de trabajo le dice, déjame a mí, yo soy banana, y fue y avanzó, y la chica lo deja para ir con el otro. El otro se encuentra con semejante borde de estimulación que no sabe qué hacer con su vida. Entonces comienza a hacer todas las macanas típicas que hacemos todos nosotros cuando nos sentimos fuera de lugar o agarrados en falta o bueno. Entonces él esgrime una corbata que usa como para darse fuerza, pero parecería que no le ha dado mucho resultado aún. Entonces la siguiente escena es esta, que es cuando él se encuentra, no importa, en la película hay toda una secuencia para llegar acá, pero si quieren véanla porque está muy bien hecho. Acá lo que vemos es que él se encuentra con la máscara y acá lo que vemos es cómo él va en busca de esa, ante su angustia, digamos así, aparece la máscara que flota del fondo y él ve aparecer una posibilidad de tener el poder que sí mismo cree que carece, ¿no? Entonces se pone la máscara, pero toda máscara es algo interesante esto, porque nos da una fuerza poderosa, es descomunal, como nos sentimos, pero siempre tiene un resto que nos deja en peligro. Siempre que usamos una máscara, pagamos un tributo. Bueno. Ese será el tributo. Bueno, entonces sale decidido a andar por el mundo con este personaje nuevo. Hace una serie de cosas, incluso un robo, lleva el dinero a su casa, o sea que está en peligro, porque está con un poder que no le corresponde. Entonces, angustiado por diferentes cosas, va a ver a un experto en máscaras mitológicas. Y aquí. It's an interesting business, Rufus. Piece of wood. It looks at a mask as a metaphor, Mr. Epkus. A metaphor, not to be taken literally. You're suffering from a mild illusion. Prove it to you. I'm not responsible for the consequences. Just sit back and enjoy the ride, Mr. Expert. You don't scare me, Mr. Epkus. Go right ahead. Esta es la clave mágica. See ya. Okay. You said looking is a night, but maybe I work at night. Mr. Epkus, I should warn you that I don't work. Bueno, acá podemos ver otra faceta, que si la máscara no logra el impacto que busca en la otra persona, y acá me viene una imagen que es un poco
especial, pero que vale la pena. ¿Ustedes se acuerdan de los exhibicionistas que se abrían para que todos cayéramos asustados por sus dimensiones? Una vez una tía de una amiga nuestra subió al colectivo y un señor hace esto. Y ella lo mira y le dice: ¿y con eso a quién quieres asustar? Él murió. Porque si el otro descalifica el valor de la máscara, no tiene ningún poder. El poder se lo daba él, y mientras él logra impresionar al entorno, esa máscara tiene efecto. Bueno, ahora sí, lo meten preso, bueno, una serie de cosas así importantes. Acá está casi al final. What are you doing here? Is it you? Leave the mask. Yeah, but don't tell anybody. If I get a good lawyer and strike up a deal, I can be out of here in about 10,000 years. You're getting a chance here. Your boyfriend might be a little upset. He's going to the show he wants me. Ahora el novio de ella tiene la máscara. Stanley, this is serious. There's got to be a way to stop it. How does it work? I don't know. It's awesome. It's like it brings your innermost desires to life. If deep down inside you're a little repressed and a hopeless romantic, you become some sort of love-crazy wild man. And then if you're somebody like to read, And we're all in big trouble. And if I was you, I'd get out of town fast. thanks. Well, Lots of thanks. Sharing with us openly. For letting Jamie like in person and not word for your favor. For being any kind of romantic. Even a hopeless one. When I'm having fun, I only learn how to smell special. The guy inside the rest is you all alone. Stanley. Ya está, ¿no? ¿Cómo se apaga? Vamos, no se carga. Gracias. Bueno, es bastante gráfico, ¿no?, en la película, pero si se ven todas las escenas todavía más, ¿no?, porque realmente es un grotesco la máscara, que al que cree engañar es al que la lleva puesta. Los demás lo ven con una facilidad asombrosa. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos después de haber visto la máscara? ¿Dónde está todo ese depósito de sentimientos, de pensamientos, de instintos que quedaron escondidos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la habitación donde estaban los 10? En la habitación esa tenía un sótano y ahí iban los descastados, ¿no? Entonces estaban bullendo en el sótano sin que nadie les diera ni 5 de bolilla. Esa es la sombra. La sombra que, depositada en nuestro inconsciente, espera el momento oportuno para aparecer. Los que escucharon alguna vez el programa de radio donde yo estaba, no sé si recuerdan que había personas que escribían sorprendidas porque de repente afloraba un aspecto de su personalidad que nunca en la vida les había pasado. Eso es la irrupción de la sombra
en la vida de todos los días cuando uno no hizo el trabajo de autoconocimiento y la fue invitando de a poco, porque esto es lo interesante, que podamos invitar de a poco a aparecer esos aspectos rechazados de nuestra vida. Y cuando rechazamos algo de afuera con mucha intensidad, respiremos hondo y digamos, ¿qué de mí hay ahí? Cuando podemos hacer eso, empiezan a disminuir enormemente las guerras campales que tenemos todos los días en nuestra vida. Hoy mismo me pasó que me escribió una persona haciéndome una demanda y yo le contesté de una manera bastante intempestiva. Y me quedé pensando por qué y a quién le contestaba así. Entonces le volví a escribir. Le dije que tal vez ella tuviera razón, pero que en mi actitud no había habido ninguna de las intenciones que ella suponía. Y esto permitió que quedáramos en un amigable diálogo cuando podrían haber sido enemigos para siempre, ¿no? Entonces esto es revisar estas cosas, porque las peleas son siempre peleas internas. Siempre que tenemos conflictos afuera, por ejemplo, la pelea entre los sexos, es porque animus, como dice Jung, no están en armonía en nuestro interior. El ánima es todo lo receptivo, lo intuitivo, lo femenino, es el eros, es el hemisferio derecho del cerebro. Y además el aspecto femenino de los hombres. Y animus es la razón, la discriminación, el logos, hemisferio izquierdo, y el aspecto masculino de las mujeres. Cuando nos peleamos hombres contra mujeres, estamos distorsionando el acuerdo interno entre estos dos aspectos nuestros, que si los podemos hacer dialogar, si nos podemos enfrentar a lo que nos hiere y expresarlo, y contar también qué es lo que nos gusta y pedirlo, esto se suaviza y se suaviza afuera. Y esto es interesante porque cuando nosotros nos mantenemos rígidos en una posición y amparados por una defensa, que en definitiva no es más que eso, y aparece de repente la sombra, decimos, yo nunca hubiera imaginado que era capaz de hacer semejante cosa, o de tocar el piano, o de hacer escultura, o de acogotar a una persona porque me contestó mal. O sea, cuando ignoramos que poseemos fuerzas indómitas en nuestro interior, somos presas de ellas. Si en cambio lo consideramos, podemos hacer un trabajo de reconocimiento, de ablandamiento, digamos. Conocer nuestra sombra es un trabajo de exploración, pero siempre debe suscitar el deseo de un cambio para una mejor funcionalidad psíquica. Si nosotros decimos, yo soy así, y a mí qué me importa, si les gusta bien y si no, es una persona que deja aparecer la sombra, pero que no hace nada con ella. Y eso tampoco es saludable ni para sí mismo ni para su entorno, pero por supuesto peor que para nadie, para sí mismo, porque cuando uno es así, lo que consigue del medio externo es la exclusión. Entonces, conviene más conocer esos aspectos que son desagradables y afrontarlos. No tenemos más remedio que trabajar sobre ellos, si es que queremos ser felices, ¿no? Porque en definitiva todo este trabajo es para llegar a la plenitud. Y la plenitud es un estado del ser, no del ego. Es un estado donde nosotros dejamos de sentirnos omnipotentes y nos damos cuenta de que hay algo que habita en nuestro interior que tiene el verdadero poder, ¿no? Hay muchos escritores, entre ellos Erich Fromm, que dice: seréis como dioses. Tiene un libro que se llama así. Lacan dice que los hombres son dioses y no lo saben. Y muchos maestros espirituales también lo dicen.
Entonces esa es la cuestión, que mientras nos percibamos como arrojados del paraíso, seguimos juzgando desde el árbol de la ciencia del bien y del mal que nos dijo la realidad, son los buenos para este lado y los malos para este. Si podemos empezar a hacer ese diálogo, podemos llegar al árbol de la vida, que es el que une los opuestos. Y en la tensión de la fricción, mientras vamos trabajando estos opuestos que no se reconcilian, aparece la posibilidad de un despertar espiritual y el descubrimiento del sí mismo o Cristo interior del que habla Jung, ¿no? Ese sí mismo es el que contiene a todos los arquetipos en la habitación e invita a los del sótano que suban y logra que se haga una fiesta de armonía. Ese sí mismo es la esencia que está en todos nosotros y que vale la pena encontrarla. La verdad es que no es una cosa sencilla, pero en la medida que nos vamos acercando a esa unidad interior, se van viendo las posibilidades de la plenitud. La plenitud es esa armonía interior, que es una paz viva también. No es que entramos en decadencia. No quiere decir que ahí terminamos. Todo nuestro camino tiene que seguir, hay muchas cosas más para incorporar. Pero vamos desde una armonía que se expande en nuestro entorno y que nos hace muchísimo bien. Bueno, yo para cerrar traje un escrito que hice yo en uno de esos momentos de armonía, hace como 19 años. Se llama Más allá yo. He sentido el amor mucho más allá de mis sentimientos. He sufrido el dolor con tal intensidad que rompí los cimientos. Yo sigo siendo yo. ¿Por qué no he muerto? Estoy sentada en la cima de la vida y acompaño desde aquí su péndulo. Si quieren hacer alguna pregunta o compartir algo, encantada. Han quedado muy bien. A ver, sí, te escucho. ¿Cómo? No escucho nada, soy sorda además. Sí, al final, sí. Pero la tira cuando sabe que la chica lo acepta como el centro. No te escucho. La tira cuando sabe que la chica sabe cómo ser. Ah, sí. Pero hay otro detalle más interesante. Él tira la máscara, pero el amigo se tira al agua para buscarla. Y la pierde, y la agarra el perrito, que representa el mundo instintivo. Por lo tanto, en nuestros instintos siempre va a haber una máscara que aparezca para encubrir. Pero es verdad, él puede tocar el sí mismo. Una vez que le dicen que él tiene esa Exactamente. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos máscaras y somos conscientes que las tenemos? Pero sabemos que con esa máscara funcionamos y no. Sí, hay que pasar por el abismo. Nos queda esa única posibilidad. Porque a veces que somos conscientes que tenemos la máscara. ¿Sí? Muchas veces somos conscientes. Pero hay que animarse a desprenderse de la máscara, porque hay una cosa cierta: cuando uno tiene una máscara no puede ser otra cosa más que la máscara. Y eso también es empobrecedor, porque a lo mejor me da éxito en esta función, pero estoy dejando de atender una parte inmensa de mi potencialidad que no entra en juego. Entonces, hacer este camino de autoconocimiento es muy doloroso. Empieza, como dice el Dante en la Divina Comedia, empieza por el infierno.
A eso Después se llega al paraíso. quiero decir algo muy parecido. La locura es una máscara. También, sí. Eso es. Es una máscara que a veces se impone de tal manera porque no hay un ego allí que pueda discriminar, ¿no? El psicótico, por ejemplo, no tiene un ego que pueda hacer una evaluación. Entonces, ante la carencia, la máscara se instala. Y el loco es una manera de expresar la furia que siente aquel que ha sido hecho añicos en su alma por no ser reconocido, aunque nadie tenga la posibilidad de reconocerlo. Sí, ¿qué me querías decir? No, siguiendo con la misma temática que estamos hablando, un muchacho jovencito, alineado, se puede recibir de abogado. Sí, Entonces se pone una máscara física. sí. Se deja un bigote, se deja la Sí. barba. para- Usa traje, todo eso. Sí, Él sabe que es una máscara. sí. Sin embargo, la necesita y puede seguir siendo genuino. Ah, no, pero eso es maravilloso, eso es lo que decimos. Los arquetipos son bárbaros. Podemos entrar y salir de ellos y usarlos a voluntad donde nos convenga. El tema es cuando nos creemos que somos el arquetipo, cuando la máscara se pegó de tal modo que estamos identificados y solo salimos por ahí. A eso quería llegar, que a veces Sí, lo utilizamos pero como- sí, como concepto y la no lo dije eso, porque en realidad es así. El tema es que los arquetipos nos viven y por eso se convierten en dañinos. Y nosotros podemos utilizarlos desde nuestras necesidades, son magníficos, porque no habría la diversidad emocional que hay en el mundo si no hubiera arquetipos. Es una maravilla, ¿no? Sí. Cosa que nos pasa con el caballero de la armadura oxidada, que no puede desprenderse, digamos, y Exactamente, empieza a desarmarse cuando ya pierde partes de sí mismo. Exactamente. Claro, cuando está tan arraigada pasa eso. Sí, Usted dijo de trabajar el tema con un cuaderno y ponerle nombres. Sí. ¿Tiene alguna guía? Como porque me sorprendió esta tarde esto, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajo eso, no? Un día a la vez. yo una vez lo hice con, Media hora. yo lo hice con mi niña interior. Una vez iba por la calle y vi una muñequita española de esas que tienen gestos así, todas. Y vi a una y dije, wow, esa era yo de bebé. Entré y la compré. Me compré una libretita y empecé a hablar con mi niña interior. Y le pregunté por qué estaba así, por qué tenía esa carita tan triste, por qué todo el mundo la llamaba la polaca, porque me llamaban la polaca de chica. Y entonces ella me iba explicando, por supuesto yo contestaba también, no es que pensaba que había una señorita, un bebé ahí, pero las respuestas que yo me daba eran absolutamente distintas de las que antes de hacer la pregunta yo hubiera podido dar. Te voy a decir, yo soy loca. Reconozco que tengo un arquetipo de loca bastante interesante. En una época de mi vida, ese trabajo lo hice mucho tiempo. Después agarré, cuando creí que ya estaba hecho, salí con mi muñequita, que dormía en mi cama conmigo, y mi marido decía, Inés, te van a internar. Y tenía razón, pero zafé. Bueno, yo la ponía en este lugarcito de acá. Un día di por terminado ese trabajo y fui hasta la esquina, la senté arriba de un papelero y fui hasta la otra esquina. Y dije, si cuando vuelvo está, es que no terminé. Y cuando volví, no estaba. Entonces fui al mismo lugar donde había comprado esa muñequita y compré otra con una cara de felicidad impresionante. Y esa es mi niña interior hoy, porque transformó su dolor al poder expresarlo, ¿no? Después, en otra oportunidad, un momento de mucho dolor emocional mío, yo tengo 2 mails. Uno es el que uso habitualmente y el otro era para mi escuela de astrología. Entonces me escribí un mail de uno al otro y me conté todo lo que me estaba pasando.
como yo soy taurina, mi arquetipo es Venus. Entonces ponía de la Venus terrenal a la Venus celestial, que era Urano, el otro arquetipo, el otro mail que tenía. Entonces me contestaba la Venus celestial ante lo que yo le contaba y me decía, qué cosa rara, desde acá la explosión de colores es magnífica, lo que está sucediendo es lo que había que hacer. Bueno, en ese diálogo que yo hacía con estos dos aspectos míos, yo fui encontrando que ni muy ni tan, que es lo que hay que conseguir. Bueno, si querés después te paso alguna guía como para hacer el trabajo. Bueno, yo siempre digo que cuando vos tomás la tribuna no es tarea fácil hacer un cierre, digamos, sintético, pero siempre encuentro ayuda. Y fíjate lo que salió hoy en La Nación, que a lo mejor muchos de ustedes lo leyeron. No se asusten, es muy breve lo que voy a leer, porque tengo toda la hoja acá, ¿viste? Dice, el reino que quiso medir la felicidad. Y se refiere a un pequeño reino, ¿no?, que está entre dos gigantes, como China e India, transhimaláyico, que se llama Bután. Tiene 700.000 habitantes. Y hoy está siendo observado por Occidente con mucho interés, con curiosidad, con interés por los gobiernos, porque fíjense lo que está pasando en ese pequeño reino, ¿no? Dirán, ¿qué tendrá que ver Bután? Dice, y si los indicadores económicos no fueran suficientes para medir el bienestar de una sociedad, hace 35 años en un aislado reino del Himalaya, un carismático rey decidió que era más importante la felicidad interior bruta que el Producto Bruto Interno. No se rían, no es gracioso. Hoy Bután es la democracia más joven del mundo y el exótico campo de pruebas de uno de los debates más interesantes del pensamiento económico global. Es decir, está transmutando el concepto de Producto Bruto Interno por producto de felicidad interior bruta, que hay algún juego de palabras, pero esa felicidad interior bruta está manejado por estadísticas y por conceptos absolutamente científicos, a punto de que el 87% de los interrogados responden preguntas y manifiestan estar en un estado de conformidad, un 10, un 12% más o menos, y un 3% se queja. O sea que ha variado. Pero ¿qué pasa? Este reino está gobernado por un rey sabio. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil que un sabio llegue al rey. Ojalá fuera posible. Pero ¿qué pasa cuando un rey se transforma en sabio? Y fíjense que le ofrecieron un hábitat acorde a su jerarquía de rey, ¿no? Una casa, un palacio, qué sé yo, y lo rechazó y vive en una casa muy sencilla, muy austera, y dice, ¿para qué quiero yo un palacio? No, destinen eso a escuelas, a policía, a mejorar el bienestar general. Y tiene y goza del respeto de sus súbditos de una manera extraordinaria. ¿No es cierto? Rechaza la opulencia, la alfombra roja, eso que tanta gente busca y añora, porque realmente es una máscara. ¿No es cierto? Entonces, el concepto, y ya con esto cierro, es que acá se trató, primero, de la búsqueda interior, segundo, de desenmascararnos, y tercero, voy a cerrar con una frase de un médico marplatense, muy sabio, que tenía en su consultorio un pequeño marquito que decía, es más tarde de lo que tú crees. Cuidado, si nos vamos a desenmascarar, pensemos que ya es más tarde de lo que creemos, no hay tanto tiempo. Lo que hoy pasó acá, esto está reflejando el interés en este tipo de cosas. Alguien indica el camino, alguien marca huella. Entonces, el inteligente, ¿qué hace? Se apresura a seguirla. Y recordemos, no tenemos tanto tiempo. Gracias a todos.
Quiero comentarles que el próximo domingo va a estar el licenciado Adrián Tucci, que va a hablar el mensaje espiritual de las flores de Bach. Así que bueno, están también invitados. No se lo pierdan.